parece bien? Bueno, y vamos a grabar aquí también. Pues ya sabemos que estamos grabando esta videoconferencia porque nos la acaba de anunciar la plataforma Zoom, así que quedáis también informadas e informados los participantes y las participantes esta tarde en esta conferencia, en esta charla, coloquio, sobre el bullying y el ciberbullying que nos ofrece Ana Martínez. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Almería, y le pedimos desde el AMPA y Polvorín, de la que por favor pues, estuviera con nosotras esta tarde para, voy a poner por aquí un micro, ahí, que estuviera con nosotras esta tarde para hablarnos del bullying, porque muchas veces escuchamos, decimos incluso, yo la primera, pues puede ser bullying, esto no es bullying, están haciendo bullying, y en realidad realmente tampoco sé muy bien. Tengo la idea general, todos creo que tenemos la idea general, pero ¿qué es el bullying? ¿Cómo diferenciarlo de otros tipos de violencia o de agresiones que se pueden dar en el centro escolar? ¿Qué es el ciberbullying o el acoso o el ciberacoso? Porque yo creo que son los mismos términos en español o en inglés. Ana nos lo va a explicar muy bien. Y también cómo podemos prevenirlo, porque como madres y padres nos preguntamos qué podemos hacer una vez que lo detectamos, y como profesores, que también por aquí andan profesores y profesoras. Ana María Martínez es, como decía, investigadora de la Universidad de Almería, y ha hecho su tesis precisamente investigando, estudiando a jóvenes estudiantes almerienses, así que sus resultados están muy cercanos a lo que podamos tener nosotras, cada una en nuestra casa o en nuestra aula. El título de su tesis es Influencia del ciberacoso, del acoso y del ciberacoso escolar en el rendimiento académico, es decir, cómo afecta también a los chicos y chicas que están padeciendo esta situación en sus notas, en su día a día en el colegio. Y también otra parte de su estudio está dedicado a la inteligencia emocional, cómo es percibida en estudiantes de secundaria. A mí me parece esto interesantísimo, con Ana lo hemos estado hablando también, porque hablamos, decimos, contamos, escuchamos en los medios de comunicación hablar de la importancia de la inteligencia emocional, que tiene que estar dentro del aula, que tenemos que saber identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo respondemos, pero así por encima muy bien, pero luego en lo concreto realmente sabemos definir, poner nombre a situaciones, describirlas. Pues de todo eso nos va a hablar Ana Martínez. Durante toda su intervención podéis hacer preguntas, plantear dudas en el chat, y respondiendo a los diferentes bloques que se vayan abordando se las iremos transmitiendo. Incluso al final podemos, por supuesto, coger el micrófono e intervenir directamente. Y claro, le tengo que dar infinitas gracias, infinitas gracias Ana Martínez, porque me dijo, he hecho una tesis sobre esto, y yo le dije, qué bien, necesitamos que nos cuentes las conclusiones de tu estudio, cómo ha ido. Así es que, Ana María, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. En primer lugar, quisiera saludar, buenas tardes, a las madres, a los padres, a la comunidad educativa. También me gustaría que estuvieran conectados algunos alumnos, no sé si será posible, a las familias y, en definitiva, a todos los asistentes que estáis conectados, porque entre todos vamos a abordar un fenómeno que es muy importante y nocivo a la vez, por las repercusiones tan negativas que tiene en el rendimiento académico y en las emociones, las víctimas que lo sufren y lo padecen. También quisiera agradecer, como no, a ti, Esther, que me has dado la posibilidad de poder dar esta pequeña charla y poder compartir pues, los conocimientos que tengo en este tema, y también a la Asociación de Padres y Madres del Instituto Argar, que ha sido, parece ser, que el que ha solicitado esta propuesta y me da la posibilidad de poder compartir con vosotros los conocimientos que tengo. Voy a compartir la presentación para que la veamos. Vamos a ponerla en modo de presentación. Quiero que me digáis si la estáis viendo. ¿La estáis viendo? Sí, ¿no? Todavía no, Ana. ¿No la estáis viendo? Ah, vale. No. Vale. Un momentillo, porque es que no le he dado modo de presentación. Perdona. Creo que lo tengo que dar aquí. Compartir pantalla. Ahora sí que sí. Ahí. Ahora sí que sí. Compartir.
Le vamos a dar a modo de presentación. Perfecto. Y me voy a ir, yo creo que ya aquí ya sí que lo estamos viendo. Bueno, creo que ya sí se está viendo todo bien, ¿no? Todo el mundo sabemos que los problemas de convivencia en el ámbito escolar siempre han existido, aunque siempre se ha tendido a minimizarlo e incluso trivializarlo desde un punto de vista social y escolar, considerando que estas conductas son vivencias normalizadas en la forma que tienen nuestros niños y niñas de interaccionar. Por lo tanto, la violencia no es un problema nuevo e incluso en los últimos años se ha difundido la sensación de que las conductas violentas se están expandiendo en los centros educativos de manera exacerbada, una impresión que nos ha venido dada a través de los medios de comunicación y de los soportes digitales, en donde se presentan pues, cada vez a unos niños más violentos y a unos profesores más indefensos. Pero no todos los conflictos que tienen lugar en nuestra aula se pueden considerar bullying o acoso escolar, que también es otra terminología muy utilizada en el mundo científico. El bullying no simplemente es una confrontación de intereses. Por esta razón es necesario establecer una delimitación conceptual que nos permita diferenciar si es conflicto, disrupción o agresión, porque no podemos meter en el mismo saco o dentro del mismo campo semántico todas estas conductas, porque estaríamos desvirtuando lo que es la realidad escolar. Entonces, vamos a dar un paso más adelante, vamos a adelantar un poco más. Y para hablar de bullying o de acoso escolar, es necesario que se den 3 grandes criterios. En primer lugar, estaría la repetición. ¿Qué quiero decir con repetición? Pues que esas conductas sean mantenidas en el tiempo de forma reiterada. Intencionalidad por parte del agresor en hacer daño a la víctima, ya sea de forma física o psicológica. Y también hay que contemplar el desequilibrio de poder, porque la víctima no puede defenderse. Está en una situación de desigual con respecto al agresor. Siente una impotencia tremenda porque no puede salir de esa situación. Y en este sentido, lo que hace es que sus emociones están destruidas totalmente. Entonces, partiendo de estos 3 criterios que he hablado, de repetición, intencionalidad y desequilibrio de poder, entonces cuando vamos a proceder a realizar la definición. He cogido a este autor, Avilés, que es un científico español que ha abordado mucho el tema del acoso escolar o el bullying, como he podido coger cualquier otro, porque todos se rigen bajo los mismos parámetros. Este autor lo define así: llamamos bullying a la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los adultos, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa por parte de un abusón o grupo de matones a través de agresiones físicas, verbales y o sociales, con resultado de victimización psicológica y rechazo grupal. En definitiva, podemos hacerlo muchísimo más sencillo cogiendo esos 3 criterios que había señalado anteriormente, diciendo que son actos agresivos intencionales, llevados a cabo por un grupo o un individuo, repetidamente en el tiempo, contra la víctima que no puede defenderse. En este sentido voy a poner un ejemplo para que quede claro lo que es una conducta violenta de lo que es bullying. Yo, por ejemplo, tengo a mi hijo que tiene una confrontación con un compañero suyo y en el patio del recreo se dan una paliza tremenda porque no han sabido solucionar su diferencia. Eso no se puede considerar bullying. Es una conducta violenta totalmente inadmisible que debe de ser corregida, pero no es bullying porque ha sido una cosa puntual. Ha sido una cosa puntual, no es algo reiterado en el tiempo. Y tiene que cumplir esos 3 criterios para que pueda ser bullying. Entonces, no sé si han visto claramente a través de este ejemplo que no todo lo que acontece en nuestra aula es bullying. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hacen el profesorado? Porque aquí, dentro de la propia definición, dice siempre lejos de la mirada de los adultos.
No quiero hacer corporativismo porque no lo voy a hacer, pero los estudios científicos avalan que el profesor es el último que se entera. Aunque parezca mentira, el profesor no es consciente de que en su centro, y muchísimo menos en su aula, se están dando este tipo de conductas. Y la razón es muy clara. La razón es porque las víctimas guardan silencio. No quieren manifestar el problema por no sentirse mirados y por no ser observados por el resto de los niños, diciendo que a lo mejor pueden ser niños que se quejan en demasía y demás. Ellos saben perfectamente que si lo comunican se le va a poner solución, pero quieren pasar desapercibidos, quieren que el problema pase. Ellos no quieren ser un motivo, no quieren generar un problema al colegio ni a nadie, simplemente quieren mantenerse en ese silencio. Pero es que también están luego los observadores, que los observadores podrían dar señales de alarma y 1/3 de los observadores tampoco dicen nada. ¿Y por qué no dicen nada? Por miedo a los agresores. En este sentido, lo que hacen es que hacen la vista gorda, no quieren implicarse porque dicen, a ver si las cosas cambian y ahora voy a estar yo en el ojo de mira. Por lo tanto, también guardan silencio. Por eso también es tan importante y todas las campañas de difusión que se han ido haciendo también visibilizan mucho a los observadores porque son agentes importantes dentro de todo este entramado y que podrían ayudar a dar solución o por lo menos a una intervención mucho más rápida. Hay estudios, muchos estudios, que corroboran que el profesor es el último que se entera. Hay un estudio, podríamos decir que es casi longitudinal porque se empezó a hacer en el 2000 y se viene haciendo de forma consecutiva todos los años, que viene a confirmar esta hipótesis de que el profesor es el último que se entera. También hay otros estudios en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, y todos apuntan en la misma dirección. En el momento en que el maestro o el profesor o el docente, porque es que aquí también hay maestros conectados, también hay profesores, no quisiera que ninguno se sintiera agraviado con la forma de expresarme, los docentes en general, son conscientes de que existe un problema, rápidamente se ponen, toman carta en el asunto y se ponen en acción. Con respecto a que las víctimas no se comunican, los datos de mi estudio así lo manifiestan. Generalmente suelen compartir el tejido social que tienen de apoyo, suelen ser con su grupo de iguales, con sus amigos, en un 16,70%. Hay otros críos que lo comunican a sus madres por ese vínculo que tienen con las madres en un 14,23%, a sus padres en un 8,95%, y estos datos, que no se lo comunican a nadie, me lo callo y prefiero que estén en el anonimato, el 11,1%. Estos datos son consistentes con otros estudios que hay. Las respuestas del centro, ¿qué respuestas suelen dar el centro educativo ante una conducta violenta o ante una conducta o ante la conducta de bullying? Me voy a centrar más ante la conducta violenta, ¿no? En el estudio, la mayoría de los niños dicen que no tienen conductas inapropiadas, que no han sido requeridos por el profesor para decirle que algo no ha estado bien hecho, ¿no? En el 28,17%. En el supuesto caso de que haya conductas que sí, que haya que modificarla o haya que llamarle la atención, el 41,18% confirma que los profesores hablan con ellos. En otros casos dicen que no solamente hablan con ellos, sino que también hablan con las familias. Ante determinadas situaciones, pues se abren un parte en un 10,34% y en otras situaciones pues se procede a la expulsión. Es significativo que los alumnos que han sido expulsados alguna vez en su vida, el 60,53% ha sido expulsado al menos una vez en su vida. 2 veces de forma reiterada, el 21,5%, 3 veces el 13,05%, 4 veces el 4,51% y ya 5 veces casi el 2%. Habría que plantearnos si no estamos haciendo abuso de lo que son las expulsiones, ¿no? Eso me gustaría un poco luego, pues si entramos en debate, que sean el profesorado el que pueda dar explicación a estas respuestas.
Vamos a ver un poco el perfil de los agresores. Existen 4 agentes implicados en el bullying, que es el agresor, la víctima, el espectador y luego están los agresores victimizados. Estos sujetos son niños que en un momento determinado hacen el papel de agresor, pero en otro momento determinado también son víctimas. Es una figura que también está presente dentro del fenómeno del acoso escolar. En líneas generales, voy a hablar así a grandes rasgos del perfil que tienen los agresores, tomando como referencia a estos autores, Olbeu, que podríamos decir que es el padre del acoso escolar, ya empezó a estudiarlo hace unos 40 años aproximadamente, y Maite Garay-Ordóvil, que bueno, es una eminencia en esta temática. Todos los autores han ido apuntando y señalando una serie de características que tiene el perfil agresivo, ¿no? Voy a citar algunas de ellas. Estos niños tienen actuaciones en base a los impulsos, sin deparar en las consecuencias. Son niños que necesitan sentirse admirados, tienen una necesidad de notoriedad importante, donde imponen el dominio y la sumisión de otros estudiantes. Carecen de empatía y de autoestima, y cuando un niño carece de empatía, la verdad es que no tiene la sensación de que está haciendo algo mal. Ese es uno de los grandes problemas de la carencia de empatía. No tiene sentimiento de culpabilidad. También suelen tener conductas desafiantes y agresivas con los adultos, tienen poco control emocional y se expresan muchas veces a través de la ira y la agresividad, transgresión de normas en todos los niveles, incapacidad de asumir errores, siempre tienden a justificar a otros y no asumir su propia responsabilidad, escasa adaptación al centro educativo, que ese también es un problema muy importante. Generalmente son niños populares de personalidad problemática o conductas antisociales. Ojo con las conductas antisociales, porque las conductas antisociales con el tiempo pueden desembocar en actos delictivos, también en problemas de drogadicción, de alcohol, y es bastante complicado, ¿no? Y lo peor es que estos comportamientos que emanan en edades tempranas, luego en el desarrollo de la vida, cuando se van haciendo adultos, pueden ser futuros maltratadores de mujeres, de hijos y demás. Por lo tanto, no es un hecho sin ningún tipo de importancia. Y luego, ausencia de cariño en el ámbito familiar, falta de normas y límites. Si hay padres que están viendo esta conferencia, no quiero que se sientan agraviados. Todo el mundo sabemos que existen familias muy diferentes, y hay familias que son desestructuradas, en donde la forma de comunicación entre los progenitores se basa sobre todo con insultos, con agresiones. No podemos olvidar que los niños aprenden por aprendizaje vicario, es decir, por observación, y lo que aprenden en casa muchas veces lo trasladan a la escuela. Entonces, si en la casa los niños no tienen normas ni tienen límites, ¿cómo podemos esperar que los cumplan en la escuela? Ahí tenemos un problema un poco grande. Es muy importante el grado de integración en el centro. En líneas generales, en la muestra con la que he estado trabajando, pues se siente bastante satisfecho. Incluso dan una puntuación del 1 al 10, un 28,69%. Están muy, muy integrados en el centro. Pero también hay un porcentaje nada desdeñable, aproximadamente de casi un 10%, que no se sienten para nada integrados en el centro. Y esto puede generar pues, conductas disruptivas, y las conductas disruptivas a su vez en conductas violentas, y sus conductas violentas además también en bullying o en acoso escolar. Por eso es muy importante que los niños estén integrados en el centro.
En cuanto al perfil de las víctimas, la literatura científica no arroja unos resultados plenamente homogéneos a la hora de establecer un perfil definido. Voy a citar a grandes rasgos algunas señas de identidad que tienen las víctimas. Presentan mayor grado de ansiedad y de temor. Son niños tímidos y tienen bastante retraimiento social. Son también niños que les caracteriza la sumisión, la baja autoestima, altos indicadores de soledad, depresión e incluso con ideas suicidas. No es el primer caso que se ha dado en este sentido, hay que hablar las cosas por su nombre. Son niños que también son callados, con miedo a la confrontación, como ya habíamos visto. Generalmente suelen ser menores y más débiles que los agresores. Suelen causar también pocos problemas en la escuela. Rara vez, incido y reitero, denuncian los incidentes por medio de las represalias y tienen también escasas habilidades sociales, están muy apegados a los padres y sobreprotegidos por ellos. Entonces, los padres es importante que los padres protejan a los niños, pero un exceso de protección hacen un flaco favor. Los niños tienen que experimentar, tienen que aprender por ensayo y error y bueno, los padres tienen que servir de apoyo, pero no de sobreprotección. ¿Por qué nace el bullying? Yo he puesto aquí algunas causas por las que nace el bullying. Ustedes van a estar, la mayoría van a estar ustedes de acuerdo, por gastar una broma. Ojo con las bromas. Los niños hay niños que tienen mucha necesidad de sentirse, de ser protagonistas. Y las bromas, cuando son pesadas, pues se pueden salir de madre. Hay muchos niños, muchos críos, que se relacionan a través de collejas porque forman parte de su forma de interactuar, pero no solamente collejas, zancadillas, se ríen, burlas, comentarios despectivos. Podemos decir una cantidad de cosas increíbles bajo el parámetro de broma. A lo mejor puede ser una broma para el agresor, pero no la percibe la víctima de esa manera. La víctima la puede percibir como un agravio, la puede percibir como una falta de respeto, como una ofensa y humillación ante los demás. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con las bromas. Pero yo haría mayor hincapié en la segunda, en las diferencias. El agresor, cualquier persona puede ser susceptible de sufrir bullying, porque todas las personas somos diferentes y esa puede ser una de las causas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pueden ser objetos de bullying los niños que tienen malas notas porque consideran que son demasiado torpes. Los niños que tienen buenas notas porque son unos empollones repelentes. Los niños que tienen sobrepeso porque son demasiado gorditos. También los niños que son demasiado delgados también pueden ser objeto de acoso escolar. También los niños con discapacidad. Los niños que tienen TDAH, que son unos grandes incomprendidos dentro del sistema educativo. Los que presentan orientaciones sexuales, que es lo que voy a tratar más adelante, voy a hacer mucho hincapié en eso, tienen orientación sexual diferente a la heterosexualidad. Las minorías étnicas. Podría citar... He citado algunas, supongo que ustedes también tendrán algunas mucho más y seguro que también podrán ser razones por las cuales puedan sufrir bullying. Y también responder a una provocación, tan simple como eso, no saber resolver una diferencia y cogerlo en el punto de mira y estar hostigándolo constantemente para hacerle daño. Esas pueden ser algunas de las razones. Hay que tener hay una serie de indicadores afectivos, cognitivos y conductuales que pueden ser señales de que nuestros hijos en un momento determinado pueden ser víctimas de acoso escolar, ¿no?
Estos cambios se pueden dar de forma brusca o se pueden dar de forma paulatina. Por eso es muy importante hacer una observación, observar a nuestros hijos y ver lo que le está pasando. Porque suelen presentar cuadros ansiosos y de nervios porque no saben controlar las emociones que le embargan, no saben qué le está pasando y por qué le están pasando, encuentran un sinsentido al infierno que están viviendo. Suelen también tener mayores episodios de tristeza, no quieren salir con los amigos, el interés por cosas que antes le llamaba la atención y le fascinaba, ahora pierden todo tipo de interés. Sufren mucho aislamiento social y se refugian en la casa como un entorno de protección. También hay que fijarnos sobre todo en aquellos niños que han tenido siempre unas buenas calificaciones, que de buena a primera el rendimiento académico empieza a disminuir, ¿no? Vemos que no le dedican el tiempo necesario a estudiar, vemos que tienen apatía, que se pega mucho tiempo durmiendo y como consecuencia el rendimiento académico pues también se ve afectado. Y luego, por último, pues excusas que ponen los niños para no ir a la escuela. Presentan incluso manifestaciones somáticas, como son las jaquecas, como el dolor de estómago. Algunas veces los padres le dicen, bueno, pues te tomas un ibuprofeno y te vas al colegio. Van por imperativo, porque los padres así lo obligan, pero algunas veces pues ni siquiera llegan al colegio. Se quedan fuera, empiezan con las conductas de asentismo y esto pues con el tiempo puede desencadenar en abandono escolar, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo. ¿Cómo puede abordar el centro esta problemática? No me estoy refiriendo a las medidas de actuación punitivas, que ellos saben que cómo deben de actuar. Es cierto que cuando hay un problema de acoso escolar se activa rápidamente un protocolo en donde se toma información exhaustiva para corroborar que realmente es acoso, ¿no? Se le toma información a la víctima, a los agresores, a los niños, se habla con los padres y se descarta que no sea una simple pelea agresiva entre dos niños, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a cómo puede prevenir o abordar el centro esta problemática desde un punto de vista educativo. ¿Cómo podemos educar nosotros a nuestros niños para evitar que se den conductas de acoso y ciberacoso? Yo voy a citar aquí unas pocas, pero supongo que habrá muchas más y seguro que ustedes habrán puesto en marcha alguna otra. Educar en la convivencia para prevenir la violencia. Está demostrado que un clima positivo se erige como un mecanismo de prevención contra el bullying. Es fundamental tener un modelo regulador de convivencia consensuado, flexible y abierto, tanto a la evaluación como a su modificación. Trabajar las emociones. Esto es fundamental. Estamos acostumbrados a que el niño, a que solamente entre la parte cognitiva del niño a nuestra aula y la parte emocional se quede en la puerta o esté relegado a un segundo plano. Cuando todos somos conscientes que las emociones son fundamentales. Y además es que nos dan una información no verbal que a nosotros, que nos van a ayudar nos van a ayudar a entender a nuestros alumnos. Y todo el mundo lo sabemos. Cuando estamos contentos y estamos felices, tenemos una posición erguida. Ahora, cuando nosotros nos encontramos mal porque tenemos un problema, es que nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo también lo refleja. Estamos tristes. Y cuando estamos tristes, ¿cómo estamos? Tenemos el cuerpo, estamos caídos. Entonces, los profesores y los maestros deben de prestar atención a esos controles posturales de los niños, que algunas veces se les achaca solamente a desgana, y puede ser que detrás de esa desgana exista un problema de trasfondo. Por eso es importante trabajar en las emociones. También supongo que algunos centros o muchos centros tienen un proyecto anti-bullying. Aquí en Almería hay algunos que están trabajando con uno, me parece a mí que es de Rosario Ortega, que no sé todavía si tienen ya datos arrojados sobre la bondad de este proyecto, que por pocos que sean, siempre van a ser puntos positivos para intentar minimizar y erradicar la violencia escolar.
Utilizar metodologías de cooperación en detrimento con la competitividad. Es que la competitividad pues, no nos lleva a ningún sitio. ¿Por qué? Porque en la escuela la enseñanza obligatoria, una de las principales funciones que tiene es formar ciudadanos y ciudadanas. Y tenemos que formar ciudadanos y ciudadanas en el respeto, en la tolerancia, en la solidaridad, en una serie de valores que, si bien es cierto que deben de estar dentro de la propia familia, porque sabemos que en el ámbito familiar es donde más se educa o más se puede deseducar que en cualquier otro ámbito, pero hay familias que no son capaces de transmitir esos valores. Por lo tanto, esa función queda relegada en la escuela. Sé que se está trabajando a través de algunas asignaturas, como puede ser valores éticos y educación para la ciudadanía, y sé que también se está trabajando de forma transversal en todas las áreas de conocimiento. Sé que están haciendo una labor muy importante y precisamente por esta labor los padres deben de acompañar a los maestros y a los profesores porque todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Y son la formación de su hijo. En cuanto a las normas del centro, en el estudio que he realizado, ¡ay! No sé, ¿qué ha pasado? O sea, a ver... Sí, se me había ido, lo había tocado y se me había ido. En cuanto a las normas del centro, la mayoría de los niños le parecen adecuadas, en un 64,45%, pero hay otros niños que no están tan de acuerdo con estas normas que establecen el centro, ¿no? Le parecen poco acertadas, en un 30,72%, y el 4,84% dicen que se necesitan mejorar. Entonces, es necesario también, para que las normas del centro los niños las puedan respetar mejor, porque también se les puede hacer partícipe en la medida en que se les pueda hacer partícipe. Es mucho más fácil asumir cosas que yo he colaborado que por imperativo legal, que asumir cosas que se me han impuesto, y más en la etapa que es la adolescencia, una etapa de total rebeldía, pues sería importante tomar en consideración también en algunos aspectos lo que puedan opinar nuestros alumnos. En este sentido, aquí también hay algo que también lo he preguntado, y es que los niños, la verdad, están bastante satisfechos con la labor del profesor. Consideran que los profesores se están preocupando mucho por ello, están muy de acuerdo de que los profesores se preocupen, en un 32,80%, están muy de acuerdo están un 46,80%, y aquellos alumnos que consideran que existe una despreocupación por parte de los profesores en mayor o menor medida, lo representa un 13,59% y un 6,81%. Por lo tanto, podemos decir que los alumnos tienen un grado de satisfacción bastante importante con la preocupación, con el interés, con la ayuda y la predisposición de ayuda que otorgan los profesores. Sin embargo, hay algo aquí que llama la atención. Y he puesto el encabezado padres ocupados, pero voy a leer, que tengo aquí el cuestionario, la pregunta literal, porque la primera que se ha sentido un poco sorprendida he sido yo. A ver si la encuentro, un segundillo, que creo que estaba aquí. La pregunta viene a decir: mis padres están muy ocupados y no me preguntan por mi asistencia al centro o mi rendimiento escolar. En ese sentido, están muy de acuerdo el 32% y de acuerdo el 46-80%, que justifican que sus padres tienen mucho trabajo y que no se preocupan tanto. Hay otro colectivo más reducido que está en desacuerdo o muy desacuerdo, el 13,59% y el 6,81%. Es cierto que los padres y las madres trabajan hoy en día, es una necesidad, no es un capricho, y tienen una agenda totalmente ocupadísima, pero también hay que reconocer que nuestros hijos necesitan de nuestra supervisión, necesitan de nuestro apoyo. Probablemente no le podamos dar 3 o 4 horas, hacerle una entrega de 3 o 4 horas, estar con ellos, porque es imposible compatibilizar las labores del hogar con las labores laborales y encima la crianza, ¿no? Pero sí hay que dedicarle tiempo de calidad. Y esto
los niños lo han puesto de manifiesto. Sus padres están muy ocupados y no se preocupan tanto si van al colegio como a su rendimiento académico. Solamente cuando vienen las notas es cuando hablan del tema. Yo me he quedado un poquillo sorprendida. No sé qué pensarán ustedes cuando termine la exposición, pero esto se lo deberían de plantear un poco. El objetivo de este estudio, como ha dicho Esther, bueno, pues ha sido determinar la influencia del bullying y el ciberbullying, tanto en el rendimiento académico y en las emociones, desde la perspectiva de la víctima en los centros de educación secundaria o obligatoria. No he hablado del ciberbullying, no he hecho una definición del ciberbullying, pero se rige por los mismos patrones del bullying. Es exactamente igual: intencionalidad, repetición, abuso de poder, con la salvedad que utilizan el anonimato, que le proporciona los soportes informáticos y digitales. Pero por lo demás es exactamente igual, exactamente igual. Entonces, quería un poco hacer una definición un poco rápida, porque vamos a hablar tanto de un fenómeno como de otro. Si ustedes consideran oportuno y quieren ampliar información o quieren que le den alguna charla sobre el ciberbullying, yo estoy a su disposición y en otro momento la podemos abordar. Ana, te quería, si te parece, un momentito, nos vas a seguir contando, pero había alguna pregunta y te la quería trasladar, un par de preguntas nada más, si te parece. Sí. Una es, la hace Pilar y dice que si esa conducta no es repetitiva, por lo tanto, según lo que hemos entendido, no sería bullying, porque pasa solamente una vez, pero la víctima crea miedo a que vuelva a pasar. Eso no es bullying, pero ¿de qué problema se trataría? Porque solamente ocurre una vez la agresión, pero tiene miedo de que le vuelvan a agredir. Bueno, es cierto que cuando hay una conducta violenta tienes miedo, el miedo está presente, pero no se puede considerar bullying, porque el bullying tiene que ser reiterado, tiene que ser una conducta reiterada. Evidentemente, cuando en una conducta violenta hay intencionalidad, claro que hay intencionalidad, quiero hacerte daño. Y hay desigualdad o desequilibrio, pues ahí puede ser que sí o puede ser que no, porque los dos se pueden dar, los dos se pueden pegar, ¿entiendes? Pero el bullying es algo que machaca constantemente, es una gota, no puede deshacerse el niño, porque es que no es una cosa puntual, es que es todos los días, y si no todos los días, es 3 veces en semana. Que es que el angelico no puede moverse, es que no saben lo que hacer, que es que hay algunos niños que tiran por calles diferentes para no encontrarse con el agresor. Es que no se mueven. Si hemos visto el perfil de las víctimas, que lo hemos visto, ya nos está dando señales de identidad. No se puede confundir una cosa con otra. ¿Es cierto que va a tener miedo? Pues claro que va a tener miedo, pero es una conducta violenta, agresiva, que se ha producido sin más. Claro que va a tener miedo. Te quería preguntar, porque cuando has definido un poco el rol o el perfil de la persona que puede ser, o el chico que puede ser agresor, que también al mismo tiempo puede ser víctima, lo has explicado muy bien, ¿se tienen que cumplir todos los puntos o podemos ver...? No. En líneas generales, probablemente he cogido algunas, las más representativas, probablemente haya otras que no las haya incluido, pero si hacemos una valoración de todas, de algunas de las características o del mayor grupo de características que he plasmado, se pueden hacer todos, podemos hacernos una idea de cómo es el agresor. No se tienen por qué dar todas. A diferencia del bullying, para considerar bullying, sí se tienen que dar esos 3 criterios, repito, de repetición, intencionalidad y abuso de poder. En el perfil del agresor, pues puede ser muy variopinto. Hablabas también en ese rol, hablabas de niños, me imagino que serán niños y niñas. Sí, efectivamente, no he hecho ese lenguaje inclusivo, perdonadme. Y por último, no sé si mientras alguien se anima más a escribir algo en el chat, el bullying puede ser, la agresión puede ser física, me imagino que también psicológica. Física y psicológica, efectivamente. Creo que lo he dicho, y si no lo he dicho, la intencionalidad es hacer daño a la víctima, y ese daño puede ser tanto físico como psicológico. Y es peor psicológico porque deja unas secuelas muchísimo mayores.
Secuelas, es más, hay estudios, hay evidencia científica que dice que hay niños que han sufrido bullying y han tenido, y ese trauma que han experimentado en la infancia le ha perseguido en la edad adulta. Existe un estrés postraumático importante a lo largo de la vida. ¿Sí? ¿Alguna cosilla más? Bueno, no veo ninguna pregunta más en el chat ni en el WhatsApp porque hay gente que te está siguiendo tu charla por YouTube y entonces están mandando las cuestiones por WhatsApp. Como ellos quieran. Nos adaptamos a todos, así que continuamos y vamos a seguir escuchándote para ver esta, que creo que ahora nos va a explicar la muestra. Vamos a explicar un poco la muestra. Todas las gráficas que he puesto están sacadas de esta muestra, una muestra nada desdeñable de 3.451 alumnos de 13 institutos de educación secundaria obligatoria, en donde se han recogido muestras de de diferentes tipologías de centros, tanto públicos, con 42 y pico por ciento, privados concertados un 23 y pico por ciento, el colegio rural un 26 y pico por ciento, de difícil desempeño solamente un 7,3% porque evidentemente hay menos, ¿no? Pero que se ha recogido todos los centros para tener representación. Voy a hablar ahora de una serie de datos descriptivos de aspectos que he ido abordando a lo largo de la exposición. La procedencia de nuestros alumnos. El 91% de nuestros alumnos, 91,60% de nuestros alumnos es español y el 8,40% es de origen extranjero. Estos chicos que son extranjeros, que no han nacido en España, el 87,59% llevan viviendo aquí en España más de 3 años. 3 años llevan el 6,90% de los niños y niñas, 2 años el 21,41% y 1 año un 3,10%. Vemos que este último año ha ido creciendo la población de niños que no han nacido aquí en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que tener una apertura de atención a la diversidad. El país de nacimiento, la población más numerosa es procedente de Marruecos, Sudamérica un 2,9%, países del este un 2,9%, Asia no llega al 1% y Europa pues una pequeña minoría, 0,20%. También tenemos que reconocer que dentro de nuestras aulas también está la etnia gitana, que configura el 6,75%. Se le ha hecho una pregunta y es si se sienten diferentes por pertenecer a esta etnia, y a pesar de que llevan viviendo cientos de años con nosotros, el 29,65% dice que sí. En cuanto a la orientación sexual, que también le he abordado, en diferentes tipologías, la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, aquellos niños que tienen dudas porque están en una edad en que todavía no tienen claro cuál es su orientación sexual, y aquellos que prefieren no contestar. El colectivo más numeroso es el heterosexual con un 92,29%, el grupo homosexual lo constituye el 2,03%, los bisexuales el 2,9%, los transexuales una población minoritaria, un 0,14%, de los 3.451 solamente hay 5 sujetos, tienen dudas un 2,67% y un 0,78% que ha preferido no contestar esta cuestión. También le hemos preguntado que si se sienten diferentes a razón del sexo, y es sorprendente que un 71,97% se sienta diferente. Y se sienta diferente no porque tengan esa orientación, sino por los juicios y prejuicios que hace la sociedad con respecto a ello. Algo tenemos que hacer, nos tenemos que mirar. Y yo creo que la escuela tiene una función muy importante de visibilizar las diferencias y educar en lo que estábamos hablando, en los valores, en el respeto y demás.
En cuanto a las repeticiones de curso, el 22,72% de los estudiantes han repetido alguna vez. Vamos a ver cuáles han sido las razones que argumentan en la repetición. El 45,79% dice que no se han esforzado lo suficiente. El 6,63% dice que le da un poco igual los estudios. El 2,30% ha llegado al instituto una vez que han avanzado, que ha comenzado. El 8,29% luego achacan a problemas derivados con la relación entre compañeros y profesores, incluso con la dirección del centro. El 16,45% problemas con la familia. Aquí podríamos incluir también los divorcios. Los niños sufren mucho cuando los padres se separan y eso repercute también negativamente. Tengo un artículo que quiero publicarlo pronto sobre cómo incide el divorcio en el rendimiento académico y en las emociones de los niños. También problemas con el idioma, porque también tenemos un colectivo también importante de sujetos que son inmigrantes y porque los contenidos les resultan difíciles, un 15,24%. En cuanto a los cursos más repetidos, donde se produce un mayor número de repeticiones, es el paso de la enseñanza primaria a la secundaria con un 40,69%. Y como pueden ver, se va descendiendo hasta cuarto de eso, que el porcentaje de repetición es inferior. Pero también debemos de darnos cuenta de que hay la friolera de un 23,98% que ha repetido más de una vez a lo largo de la enseñanza obligatoria, no a lo largo de toda la escolaridad, sino de la enseñanza obligatoria. Aquí vemos que apunta a un fracaso escolar importante. La repetición es la antesala del abandono escolar, por lo tanto, esto también deberíamos de mirar qué es lo que estamos haciendo, porque la repetición per se no garantiza de que el niño adquiera las competencias necesarias. ¿Sí? ¿Hay alguien que me quiera decir algo? No, continúo. Te comento, es que había una pregunta que antes me la he saltado, que la había hecho creo que Sara, y decía si el factor de género es significativo, si se da por igual en chicos y en chicas. Sí, claro. Yo estoy aquí hablando, sí. Chicos y chicas. No es significativo, no hay mayor caso entre chicos que entre chicas o al revés. No, ahí se ha cogido la muestra poblacional de niños y de niñas. Y el 2 y pico por ciento de uno y de otro representan a niños y a niñas. No he hecho esa valoración, podría hacerla, pero me ha resultado que más da que sean hombres como mujeres. No me ha parecido ese dato importante. Solo que lo que me ha parecido importante es lo que representa, el porcentaje que representa cada una de esas orientaciones sexuales. ¿Algo más? Continúa. Los niños que le he preguntado que si son asistentes a clases, ¿no? El 86,61% aseveran que sí y el 13,39% dice que no son asistentes. Vamos a ver cómo definen ellos la asistencia. No faltan nunca, el 18,46%. El 68,15% dice que falta en algunas ocasiones siempre justificada. Sin embargo, hay ahí casi un 13% que se saltan horas porque no le interesa lo que está explicando el profesor o porque ya es a última hora y ya a última hora pues le interesa más irse de clase y hay incluso niños que faltan hasta algún día entero a la semana y varios días a la semana, ¿no? Razones por las que no asisten. Dentro de los niños que son absentistas o que han faltado a clase o que faltan de forma regular a clase, una de las razones más que mayor peso le están dando es que los estudios les resultan difíciles, seguidas de que no asisten a clase porque quieren dejar de estudiar, quieren ponerse a trabajar y que en el instituto pues la verdad es que no están aprendiendo nada. Es cierto que los niños ven una diferencia muy grande, no ven la relación entre lo que aprenden en el colegio con lo que luego viven en la calle, ¿no? Y entonces pues no se sienten motivados, pueden ser esa una de las razones.
También no asisten al instituto porque tienen problemas con los profesores, un 5,63%, que tienen problemas con los compañeros, un 5,84%, problemas de salud no llega ni al 1%, por ayudar a las familias el 3,90% y por otras razones, 3,46%. Esas razones pues, puede ser pues, precisamente porque no le apetece, no le da la gana, pero no la argumenta. Cuando se le ha preguntado si tienen intención de abandonar los estudios, el 20,37% dicen que sí. Me parece un porcentaje muy, muy, muy elevado, ¿eh? Abandonar los estudios es fracaso escolar. Y no seguir formándose en otras, porque quedarse solamente con lo que es la enseñanza obligatoria es quedarse bastante pobre. Lo que sí existe una tendencia a una mayor formación, estar cada vez más preparados, no solamente para poder incorporarnos con mayor garantía al mundo laboral, ¿no? Y hay un 20,37% que quieren abandonar los estudios. Una vez explicado así a grandes rasgos, dando algunos datos del estudio, voy a centrarme en los resultados en algunos de los resultados de mi estudio. Los pueden leer, pero yo también los voy a expresar yo, diciendo que hombres y mujeres sufren maltrato. Que hay un tipo de maltrato que tiene perfil masculino, como el maltrato físico, y hay otro tipo de maltrato que está más identificado con las mujeres, que es ignorar, excluir, afectar básicamente al bienestar social de la víctima, ¿no? Esos son estadísticamente significativos, pero hombres y mujeres sufren igualmente maltrato. Los cursos en los que más victimizados están generalmente suelen ser, la literatura científica dicen que son los primeros cursos. En el estudio que yo he hecho es segundo de eso, seguido de primero, lo que viene a indicar que la edad es determinante para el acoso, porque a medida que los niños van promocionando, los casos de acoso escolar van disminuyendo. Se ha podido constatar que la victimización por bullying es superior a ciberbullying. Hay muchos más casos de bullying que de ciberbullying. Y también se ha demostrado una correlación positiva entre la victimización y el bullying. Es que no lo veo bien porque tengo aquí las imágenes, pero lo que viene a decir que los niños que han sufrido acoso escolar también han sufrido ciberacoso. La condición de inmigrante es considerada un factor de riesgo a la hora de sufrir victimización de acoso y ciberacoso en relación con los que son nativos, con los que son españoles, con lo cual podemos inferir que se trata de un acoso racista. Los datos arrojados por este estudio determinan que este colectivo, la victimización de acoso es superior a la victimización por ciberacoso. Los alumnos repetidores, fijaros que a lo mejor esto puede llamar incluso hasta la atención, sufren más victimización por acoso y ciberacoso en todas las tipologías estudiadas y además de manera estadísticamente significativa en relación con el resto de escolarizados. Por lo que se deduce que el bajo rendimiento académico se convierte en un factor determinante cara a ser victimizado. Una óptima integración en el centro escolar correlaciona negativamente con la victimización tanto de acoso como ciberacoso, por lo que podemos afirmar en base a nuestro estudio que la integración en los centros escolares se erige como un escudo protector frente a la victimización de ambos fenómenos. En relación con el alumnado que no ha sido víctima de bullying, los motivos por los cuales dicen ser asentistas están relacionados pues, más con motivos de tipo personal, como es, por ejemplo, la dificultad ante los estudios. Aquellos que han tenido una victimización moderada señala como causa principal los problemas que han tenido con el profesorado y con el alumnado y con el acoso intenso, la variable que tiene la mayor fuerza explicativa es los problemas que tienen con los alumnos. En cierto modo también pasa exactamente como en el acoso.
a excepción de cuando es moderado, que los problemas, el asentismo se produce porque tienen problemas con el profesorado, y cuando es intenso, el asentismo se produce por las malas relaciones que tienen con los compañeros, además del deseo de abandonar los estudios. Se ha demostrado también que tener una alta inteligencia emocional, por eso decía de la importancia de trabajar las emociones dentro de la escuela, se erige como un fuerte protector frente a la victimización tanto de acoso y ciberacoso, y repercute muy positivamente en el rendimiento académico. La orientación sexual es un desencadenante que cobra fuerza en la victimización tanto de acoso como ciberacoso. Los colectivos más vulnerables en ambos fenómenos son los bisexuales, los homosexuales y aquellos que tienen dudas. Sin embargo, la bisexualidad es la más destacada de todas ellas en todas las escalas estudiadas. También se ha demostrado que a mayor grado de cibervictimización, peor es el rendimiento académico en todas las tipologías de la orientación sexual. Los más afectados son los transexuales, que tienen peores calificaciones, y los heterosexuales son los que menos conductas han experimentado, por lo tanto, infieren o han tenido un mayor éxito escolar. Y el colectivo homosexual es el más debilitado emocionalmente, lo que indica que tiene mayor probabilidades de ser acosado. En cuanto a los transexuales, sufren mayor exclusión social directa e indirecta. Los bisexuales son los más afectados en todas las subescalas, constatando que ser víctimas de ciberacoso aumenta también las posibilidades de serlo dentro del ámbito escolar. Y los heterosexuales pues también sufren menos cibervictimización en relación al resto de orientaciones sexuales. En cuanto a los factores de riesgo, en la victimización por acoso y ciberacoso se desprende que los bisexuales tienen mayor victimización offline, es decir, más acoso dentro del ámbito escolar sin soportes digitales, con respecto al resto de los grupos, y los transexuales más conductas de riesgo con respecto al resto de las orientaciones sexuales. Es decir, a mayor conducta de riesgo, mayores son los niveles que tienen de victimización por acoso y ciberacoso. Eso ha sido a grandes rasgos algunos de la... Dejar de compartir. Han sido algunos de los resultados, no todos los resultados, pero sí algunos de los resultados que he obtenido con la investigación que he realizado. Quedo a vuestra disposición si tenéis algún tipo de pregunta que me podáis hacer, si queréis que hable de algo más concreto, vosotros me decís. Y bueno, y podéis activar micrófono. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido de verdad interesantísimo. Yo creo que por fin podemos empezar a ver la diferencia entre el bullying o el acoso, el ciberacoso y con otro tipo de agresiones que se puedan producir. Vamos, yo creo que estamos todas y todos encantados. Es momento también de reflexionar, de que hablamos el micrófono y que comentemos, bueno, desde lo que más nos ha llamado la atención, alguna duda, alguna pregunta. Así es que a ver quién se va animando. Si no, os doy yo paso, ¿eh? Fijaos lo que os digo. Venga, pues tú misma. Yo tenía por aquí bastantes notas, pero bueno, mira, estaba viendo a Isabel, que también es del AMPA, Isabel Jiménez, tomar nota. Así que, Isa, ¿alguna pregunta, alguna reflexión? Te tienes que poner el micrófono. Sí, bueno, muy buena, encantada, de verdad me ha encantado y me ha aclarado muchas cosas que no sabía. Como pregunta como tal, pues no, hay cosas que me han llamado la atención porque como que estaba equivocada, porque además es una tontería, por ejemplo, el tema de los repetidores. Por eso lo he dicho, sí. Que has dicho que, o sea, preferentemente son víctimas. Son más victimizados. Yo, en mi vivencia o en lo que siempre ha sido como al contrario, ¿no? Que como que ya que eran los que repetían, como que eran mayores, que han sido un poco más los que a lo mejor se han metido más con otros y
¿sabes? Más agresores que... Fíjate, ¿qué víctima? Me ha llamado la atención porque siempre he tenido esa idea y con la gente que, no sé, que me ha llamado la atención por eso. Las víctimas, ya hemos dicho que las víctimas no se comunican, no suelen manifestarlo. Sí. Pues yo te digo que eso me ha llamado la atención porque siempre he tenido esa creencia. Lo que viene a indicar que tener bajo rendimiento académico y puede incidir en ser víctima de abuso escolar. Sí. O sea que nada, y genial, de verdad, Ana, genial. Gracias. Venga, gracias. No sé si mi hermana estará por ahí. ¿Me quieres preguntar algo, Alicia? Yo para cortar un poco el hielo. Gracias Isabel. Por aquí, yo según os voy viendo, como Amalia tiene la cámara y Pepe abierta, pues como estoy viendo, os veo. Mira, Amalia, mira como diciendo, ¿será a mí? Sí. Buena. No, pero no se dan por aludido. No quieren decir nada. Yo me pensaba que había sido más breve, ¿eh? Yo me pensaba que había sido más breve, pero no he sido tan breve, ¿eh? Me he pegado casi una horilla hablando, ¿eh? Yo quería hacerlo en 30 minutos, pero es que yo tengo un problema y es que hablo mucho, yo lo reconozco. Está muy bien. Poneros sonido, Amalia y Pepe. Se ha hecho corto, se ha hecho corto. Madre mía. Se ha hecho corto. Bueno, yo tengo, mientras se van animando, y ahora voy a seguir haciendo aquí una rondilla, pero la cuestión es, a veces creo que podemos ver algo que puede parecernos bullying o estar ahí y decimos sí, pero a lo mejor la otra chica o el otro chico está teniendo una conducta que lo justifica. No tendemos a decir el sí, pero... No, es que está muy claro. Lo que es bullying es bullying. Es que es bullying. ¿Por qué? Porque tú hablas con la víctima. Ya cuando se destapa, el profesor, que es el que establece el protocolo de actuación, habla con el alumno, le pregunta, oye, ¿de esto desde cuándo te ha pasado? Habla con los espectadores que en ese momento empiezan a hablar, ¿eh? Hablan con la víctima, con los espectadores, hablan con los padres, que a lo mejor los padres han visto de que el niño se está encontrando mal, que no sabía darle una explicación qué era lo que estaba pasando. Es decir, cuando se activa el protocolo del bullying, los profesores saben, el profesorado sabe perfectamente que es bullying, que no es una pelea simplemente que se han pegado 4 collejas en el patio del recreo y que luego a los 10 minutos se están abrazando o se han pedido perdón y se convierten en íntimos amigos. No. Es que es algo que tiene unas señales de identidad muy claras, repito, repetición que se da de forma constante, la intencionalidad evidentemente de hacer daño y que la víctima no se puede defender, porque es que algunas veces el problema está en que no es solamente un agresor, es que son varios agresores, es que van en manada algunas veces. Imagínate cómo es para la víctima. Yo voy a hacer un poco de abogada del diablo. Sí, lo que claro, pasa claro. es que, claro, lo podemos a veces confundir con una broma, a lo mejor esa broma un poco repetida, a lo mejor es un insulto, pero es un insulto flojo. Sí, pero a lo mejor el niño o la niña es que también es un poco rarito o rarita. Vamos a ver, por eso te estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con la broma. La broma, hay niños, pero vamos, es que hay niños que se comunican a base de tacos, se dicen verdaderas burradas, se dan collejas, luego se dan abrazos y se sabe claramente que lo hacen como broma. Pero cuando estas bromas son insistentes y a la persona a la que la están haciendo no la concibe como una broma, sino como un agravio, una ofensa, una humillación ante el resto de la gente, es que todos se están riendo de mí porque me están llamando gorda o me están llamando de aquella manera, por poner otra palabra, o me están diciendo que si soy de esta manera o que si soy de la otra y están levantando bulos sobre mí. La persona que lo sufre y lo padece lo ve de forma muy diferente a como lo puede ver el agresor, que el agresor a lo mejor lo considera broma, pero como no son empáticos, pues no tiene ningún tipo de... como no ve que eso sea un problema, que ve que eso, vamos, que es una tontería, incluso lo puede tachar de, es que vaya niñato que no aguanta una broma, perdona. Yo decido, yo pongo los límites de lo que quiero permitir y de lo que no quiero permitir. Pasa exactamente igual con el acoso escolar, con
con el acoso sexual. La mujer decide, hasta aquí he llegado y me da igual lo que tú pienses. Si llevo una minifalda, llevo una minifalda y no te estoy provocando a ti. Me estoy gustando yo. Y aquí pasa exactamente igual, lo he pasado a otro nivel, pero es para que lo entendamos todos, que los niños ponen sus límites. Y si yo digo que no me gaste esa broma porque no me gusta, porque me está haciendo daño, y hay bromas muy ofensivas, ¿eh? Que vaya por el pasillo, que te pongan la zancadilla y que te caigas, oye, esa broma le hará gracia al matón y a los secuaces del matón, pero el que se ha caído no le hace ninguna gracia. Y ahora, Teresa, vete pensando cuál va a ser tu pregunta, que te veo también con la cámara encendida, solo te falta darle al micrófono, pero para darte tiempo, la cuestión es, como madre y padre, desde el AMPA, ¿no? Porque muchas veces nos llegan casos y entonces no sabemos muy bien si es bullying, si es acoso, si ir a hablar con el centro. Ya hemos visto que ir a hablar con el centro es conveniente, porque, como nos has dicho, los profesores se enteran tarde. Entonces, como madre y padre, si somos desafortunados, 16,70% o sea, 14% de madres y 8% de padres que nuestro hijo o hija se comunica con nosotros, pues deberíamos de ir al centro. La cuestión es, ¿qué podemos hacer tanto madres y padres cuando nuestro hijo o hija nos cuenta esto y ya entendemos que es repetido, que hay intencionalidad y que hay un desequilibrio de poder? ¿Y qué podemos hacer cuando viene y nos dicen, oye, mira, que tu hijo o tu hija está participando en esto y está pasando tanto tiempo? ¿Qué hacemos? Me pregunta a mí, ¿no, Esther? Supongo, ¿no? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Lo primero, yo creo que como las emociones las tienen, pues lo suelo recurrir a un psicólogo y fortalecer pues lo que es su autoestima y fortalecerse a sí misma, ¿no? Hacerle ver que, bueno, que esto es algo que se le va a poner solución, porque se le va a poner solución. El centro se encarga de ponerle solución y si el centro no se encarga de ponerle solución, los propios padres pueden poner solución. Los verdaderos amigos no los va a perder, que eso es algo que le preocupa muchísimo a los alumnos, perder ese tejido social que ha ido creando y generando a lo largo del tiempo, no lo va a perder. Es decir, darle tranquilidad de que deberías de haber comunicado este problema con anterioridad porque se hubiera zanjado antes, pero que está todo por hacer. Está todo por hacer y que tienen todo el apoyo y va a estar supervisada para poder ayudarle a superar ese trauma, que ese trauma en la mayoría de las veces, cambiando al agresor de centro o cambiando ellos, pues se empieza a restablecer. Queda una parte en la mochila que hay que seguir trabajando, pero una parte del problema desaparece. Yo no sé lo que dicen los profesores que están ahí callados, que ellos puedan hablar, porque yo no he tenido ningún caso de bullying en mi clase, pero ellos a lo mejor han tenido la mala suerte que sí han tenido algún caso de bullying, que pueden poner de manifiesto cuál ha sido su experiencia, cómo han notado ellos a los alumnos, cómo se lo han tomado las familias en caso de que ellos hayan dado la voz de alarma. No sé, también me gustaría conocer, porque tú ya sabes dónde yo me muevo. Mientras los profesores y las profesoras se van animando, Teresa, te toca. Actívate el micrófono. Más que preguntar, comentar pues eso que bastante interesante la charla, que ha sido clarificadora, sobre todo para algunos padres que confunden una situación de maltrato con un acoso. No son pocos los padres que van diciendo mi hijo ha sufrido acoso porque, por desgracia, una tarde pues lo han buscado o un día en el colegio le han hecho algo y es verdad que ha sido una situación delicada por la que hay que tomar... No sé si me... Sí, perfectamente. Hay que tomar medidas. La conducta violenta hay que tomar medidas, pero no se puede confundir una cosa con otra. Entonces me ha gustado mucho porque cuando se lo explicamos, se sienten algunos a lo mejor hasta ofendidos, porque dicen, ¿cómo que mi hijo no está sufriendo acoso? No, su hijo ha sufrido una situación violenta de maltrato entre compañeros sobre la que hay que tomar medidas, que se tomarán medidas disciplinarias según la gravedad y también se llevarán a cabo medidas tutoriales con el grupo para que no se vuelvan a producir y si hay alguno que se anime a imitar a esa persona, pues quitarle las ganas, ¿no? Y además trabajar un poquito la empatía. Entonces se van un poquito algunos como diciendo, ¿cómo se le explica? Pero piensan que acoso es cualquier situación
que se produce en el centro de violencia psicológica, bueno, en el centro fuera del colegio, tanto de violencia o de maltrato psicológico como físico. Entonces, me ha gustado mucho que lo aclares, que le digas que tiene que haber una repetición, tiene que haber una intencionalidad, debe haber una situación de inferioridad. Y que no se puede confundir una situación de pelea entre dos niños en una relación de igualdad en el que uno le ha dicho, entonces el otro ha entrado y en una relación de igualdad se han peleado, situación que no es un ejemplo. Pero los dos se han dado, ahí los dos han recibido. Sin embargo, cuando hay acoso, la víctima es que no se puede defender, es que está atemorizada. Estoy leyendo aquí en el chat que dice, María dice, hola, buena, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el agresor, que siempre es el mismo, no elige siempre a la misma víctima? No tiene personas fijas, sino que va eligiendo diferentes víctimas y va cambiando. Generalmente ellos tienen un grupo de amigos a los que protege y tienen otro grupillo que son los que ellos tienen puesto la vista, porque saben que se pueden meter con ellos. Es decir, que un agresor no solamente tiene una víctima, puede tener varias víctimas. Y todo depende del grado de fijación que tenga con ella o el grado de popularidad que pueda obtener el agresor y estatus que pueda tener con respecto a su grupo de iguales con la hazaña que haga. Yo creo que hay muchos palmeros que son los secuaces son los que le hacen las palmas. Pues bueno, pues dependiendo de la broma, pues vamos a ver el angelico, y además que casi siempre son los mismos. Es que casi siempre son los mismos, porque a lo mejor alguna vez el agresor se mete con alguien, pero es que si alguien le responde y le dice, como tú me digas a mí, como tú me lo vuelvas a hacer, se lo digo al profesor de turno, o como tú me lo vuelvas a hacer, se lo digo a mi madre o se lo digo al director, y entonces ya ahí se achantan. Saben que son personas que no se pueden defender, saben que son muy sumisas y además las tienen cogidas. Yo creo que la diferenciación que estáis haciendo, Teresa, que también es orientadora y madre de un chico aquí en nuestro instituto, pues es muy interesante porque, claro, violencia hay mucha en el centro. Habla Ana Martínez de acoso sexual, agresiones entre grupos de iguales, agresiones pueden ser por conducta de chicos o chicas que tengan otros problemas o de inadaptaciones, de falta de integración, y ver todas esas diferencias respecto al bullying o el ciberbullying es muy interesante, ¿no? Ver esa definición tan clara que nos da Ana para poderlo situar bien. Mil gracias, dice por aquí María. Más cosas, más preguntas en el chat. Bueno, Ana está esperando algún profesor o profesora también de secundaria que se manifieste. Claro. ¿No que andan por aquí? De verdad, qué timidez, ¿no? Pero vamos a decir, aquí estamos en familia, que si aquí todos somos docentes. Bueno, pues yo en general me ha parecido que todas las cosas que se han ido planteando por parte de los asistentes, en general no, en total, Ana Martínez las ha contestado. En el tema de la prevención me parece muy interesante. Y luego hay dos cuestiones que tú has dicho y ha sido la necesidad de integrar en el centro a todo el alumnado y fomentar la participación. Y yo pienso que son dos pilares muy importantes y que desde muchas AMPAs se están trabajando precisamente pues, para crear centros más abiertos, donde si un chico o una chica a lo mejor en clase, en la asignatura, no tiene buenas notas, pero que después puede ir al taller del huerto urbano o del hip hop o de lo que sea, para que sí que haya esa vinculación con el centro. No sé si eso podría ir en el camino que tú señalabas. La vinculación es familia y escuela. Sin esos dos pilares no vamos bien. Al profesor no se le puede dar toda la responsabilidad de la educación de su hijo. Eso es un error. El profesor podrá reforzar los valores que se hayan inculcado en familia y podrá suplir en algunos casos las carencias que algunos niños no las tengan en su casa, porque estaríamos discriminando. Pero para que las cosas funcionen, profesores y padres tienen que ir de la mano, porque si lo que quiere el profesor es ayudar a ese niño a formarse como un buen ciudadano.
porque esa es la función que tiene la enseñanza obligatoria, no perdamos de vista. Con independencia, hay profesores que le dan tanta importancia a la formación, a formarse empáticamente, a la solidaridad, a la cooperación, tanto como a los propios procesos de enseñanza-aprendizaje, que tienen que unir de la mano, y la familia, y muchas veces pues se le delega todo al profesor y el profesor llega hasta donde puede llegar. Ana Mari, mira, nosotros precisamente en nuestro instituto hemos pedido una formación en centro para tratar esos temas de que el profesorado y el alumnado se sientan en un clima cómodo, de confianza, para que el alumnado sienta que el profesor es cercano, porque muchas veces el problema está en que el profesor de secundaria no puede actuar igual que un profesor de universidad. Y algunos vienen con el chip un poco cambiado, ¿no? De decir, bueno, es que yo soy el profesor y tú eres el alumno, entonces el alumno ve cierta distancia entre el profesorado y ellos, y a lo mejor se sienten cohibidos a contar determinadas cosas o a mostrar determinadas emociones. Y nosotros este año hemos pedido en el centro formación para el CEP, precisamente para tener un clima en el centro donde tanto el alumnado como el profesorado se sientan partícipes de lo que estamos haciendo en realidad, que es formar y educar a los críos, y que ellos sepan que nosotros somos parte de su familia, aunque no tengamos lazo de sangre con ellos, ¿no? Y podamos estar para lo que necesiten y que se sientan cercanos con nosotros y que haya un clima de cordialidad y ya no solo entre el profesor y el alumnado, sino también entre ellos. Y es precisamente con lo que los cursos de formación que hemos solicitado al CES para el año que viene. No sé si está Sara por ahí, que es la que ha saludado antes, pero que no es Sara, sino que era mi antigua jefa de estudio. Pues fíjate, y ella precisamente, como es la que lleva al FEI en el centro, es la que ha solicitado, pero no sé si está por ahí o sea... Pues fíjate, Alicia, lo que te estoy diciendo, que cuando se le ha preguntado al alumno si sienten que los profesores se preocupan por ellos, los padres y los profesores han ganado por goleada a los profesores, ¿eh? Yo me he quedado sorprendida porque yo ese dato no lo había analizado. Piensan que los padres están muy ocupados y que los padres no tienen tiempo para ellos. Y que los que realmente se están preocupando son los profesores. Yo me he quedado sorprendidísima. Pero no creo que sea porque los padres estén muy ocupados y no se ocupen de ellos, sino porque ellos quizás, por la edad a la que tienen, consideran que el padre es como una autoridad mayor que el profesor, ¿no? Que a ver si se lo voy a decir a mi padre me va a juzgar, o mi padre me va a hacer, o mi padre se va a molestar, o yo voy a molestarlo con el montón de trabajo que tiene, más que porque el padre no se preocupe. Yo pienso que los padres, hombre, hay padres y padres, por supuesto, pero por lo menos en mi centro los padres sí es verdad que están en el 80%, están muy preocupados por su hijo, están muy pendientes. En el momento que nosotros demandamos cualquier tipo de información, ellos están disponibles siempre. Y estoy en un centro en el que, bueno, pues estamos en una zona que no es el centro de Granada, pero bueno, tenemos una familia. El AMPA, sobre todo, también es una cosa muy importante en los institutos. Parece que no, pero el AMPA de mi centro, no sé si siguen por ahí, que se habían conectado, Unión Juncaril, están continuamente haciendo actividades donde nos integran a todos. Cuando digo a todos, hacen actividades para el alumnado y para el profesorado. Y en realidad eso, en un centro pequeño como el mío, es una familia. Entonces los críos están acostumbrados allí a sus madres, a muchos, y también a padres. Y entonces pues ellos están a gusto, tranquilos, porque se ven en una familia. En mi centro yo llevo 15, 16 años en el mismo centro y no hemos tenido nunca ningún problema de bullying. Entonces sí hemos tenido alguna pelea puntual, pero bueno, pues como se da en todos lados, se le ha hecho su corrección, la que ha correspondido y ya está, ¿no? Ajá. Pero no, yo pienso que el crío, cuanto más a gusto se ve en el centro, menos problemas de ese tipo termina teniendo, porque se da cuenta que está en familia. Claro, por eso he dicho que un buen clima escolar es un factor de protección para que aniden conductas violentas y, a su vez, en bullying. Un buen clima escolar es que es fundamental. Una cosa con los niños más pequeños, mejor dicho con las familias, cuando hay niños que acompañan al líder, por así decirlo, agresor, y a lo mejor los padres no tienen conocimiento, por desconocimiento, no saben lo que hacen sus hijos, pero son hogares donde hay normas, donde hay límites,
aunque se trabaje, a lo mejor no le puedan dedicar las horas, pero cuando desde el centro se les llama la atención y los ponen sobre aviso, entonces priorizan en su vida y dicen esto es importante y hay que tomar medidas. Yo sí he observado que esos niños que no son los líderes, que son los que lo acompañan y que a lo mejor les ríen las gracias y que ayudan un poquito en la acción. En el momento que el centro tiene conocimiento de esa situación, porque lo ha dicho algún niño o lo ha dicho la propia víctima, como se llama a las familias para informar de lo sucedido y entonces se establecen compromisos de convivencia, en esas familias se ve como la implicación hace que las conductas en esos niños desaparezcan. Claro. En otros niños no, como dices, la empatía es importantísimo y hay niños en los que la ausencia de empatía es evidente, ¿no? Aunque intentes trabajarla, intentes llevar a cabo actividades donde se trabaje, el ponerse en el lugar del otro, vemos que no, que se intenta y se continúa, pero hay niños con los que resulta difícil. Pero en esos casos se ve a la semana, vamos, llamarlo, decirle un compromiso de inmediato. ¿Por qué? Porque en esa casa hay normas, hay valores. El niño se ha podido salir un poco de lo que es el camino correcto, pero en el momento en que hay una llamada de atención, al niño se le quitan todas las tonterías. Por eso es tan importante la familia y la escuela. Sí. Porque si el profesor incide y luego en la casa el niño hace lo que le da la gana, pues es que la escuela es un reflejo de la familia. Nos guste o no nos guste, donde más se educa y más se deseduca en el ámbito familiar, no nos equivoquemos. Porque el niño aprende por imitación. Y aprende esa conducta que luego las traslada a otro sitio. Y luego también las nuevas tecnologías están haciendo mucho daño. Yo estoy observando desde el año pasado a que quizás porque se sale menos, se hace un uso y abuso de las nuevas tecnologías y están haciendo bastante daño. Y hay padres que no son conscientes de que porque estén en la habitación, no, al contrario, es preferible que en el sofá, en el salón de la casa, que le estemos echando un vistacillo. Porque se están, pues también es que también tenemos un problema y también el problema de los padres, también aquí hay que mirarnos, nosotros nos tenemos que mirar el ombligo. Si es que al niño le regalamos el mejor móvil del mundo mundial en la comunión, y si le regala un móvil, pedazo de regalo le han hecho, no, perdona, pero menudo problema va a tener encima, porque tienen una bomba de relojería porque lo tienen absolutamente todo. Y los niños son nativos digitales y los padres somos más analfabetos. Es decir, los niños nos dan 80.000 vueltas. Entonces, ponerle una bomba de relojería sin tener ningún tipo de control. Y se están dando casos porque no hemos hablado, el tema de conversación no era el ciberbullying, pero hay diferentes tipos de acoso en el ciberbullying y se está dando el sexting que está creando estragos en la gente joven. Sí, pero es que además entre los niños, yo hablo de colegio, de cosas que me cuentan los compañeros de otros centros. Hay retos entre los niños a través del WhatsApp y demás. Claro. De hacer tal cosa en clase. A que tú no eres capaz de cuando salgas, y hay algo que me están comentando los compañeros, que niños de quinto o sexto, desde el año pasado para acá, salen. Y entonces las nuevas tecnologías pues han hecho un mal uso y los padres pues quizás no hayan supervisado lo suficiente, han confiado, se piensan que sus hijos están haciendo lo mejor, que están hablando con los compañeros y lo que están es eso, pues poniéndose en contacto y también incluso niños de diferentes colegios. Es que también hay un problema por parte de los padres, que el niño no tiene por qué llevarse el móvil al colegio, porque los padres saben que el niño está en el colegio de 8 de la mañana a 3 de la tarde y que ahí no va a pasar nada. Y si pasa algo, tienen el teléfono para ponerse en contacto. ¿Y para qué se llevan el teléfono? Es que los padres, es que yo quiero que mi hijo esté conectado por si me tiene que llamar para algo. Pues señora, nunca hemos tenido teléfono y no nos ha pasado nada, y cuando ha pasado pues nos han llamado nuestros padres. Que la culpa también la tenemos los padres. La culpa la tenemos los padres y nos tenemos que mirar y tenemos que hacer un examen de conciencia, porque muchas veces echamos la pelota al tejado y eludimos nosotros nuestra propia responsabilidad.
En el caso de secundaria, muchas veces van con los teléfonos porque en la clase lo utilizan y sobre todo ahora, después de los meses de confinamiento, ya sabes que tienen las tareas por el Classroom, el juego del no sé qué, del idioma por el no sé cuál, y en fin, al final todo un poco, en realidad con el tema del smartphone somos todas y todos un poco esclavos, ¿no? de esto, pero es verdad que ocurre, sí, ciertamente. Estamos viviendo un periodo que es totalmente atípico. Es totalmente atípico. Entonces, si tenemos que, si es necesario como un recurso, porque es que también, vamos a ver, que los soportes informáticos no son buenos o malos así, en abstracto, ¿no? Todo depende del uso y del abuso que hagamos y puede ser un recurso pedagógico muy bueno de consulta y para trabajar. Pero no estamos hablando de que se está utilizando como un recurso pedagógico, estamos hablando de que la mayoría de los casos y el problema que subyace es que hacen un mal uso y de ahí que sean victimizados a través de estos dispositivos. Estar muchas horas de conexión no implica nada, si hace un buen uso, porque nosotros estamos trabajando, yo no tengo ojos porque yo ya lo único que hago es estar todo el día enganchada al ordenador, pero oye, a mí no me van a hacer ciberbullying porque lo estoy utilizando para un buen recurso. Si lo estuviera utilizando metiéndome en app y metiéndome en historia, pues ya no te cuento, pues puede pasar cualquier cosa, pero no es el caso, no es el caso. Creo que por aquí, para el chat, ya no tenemos más preguntas, por WhatsApp tampoco, pero a mí hay un dato que me ha llegado a lo más profundo y es que el bullying está oculto, porque no se cuenta, porque si solo se dice un 16% a los amigos, un 14% a madre, un 8% a padres, quiere decir que el bullying está oculto y cuando a lo mejor decimos que no hay bullying, no sabemos si hay, no hay, no sabemos lo que hay porque está oculto. Y la última Sabemos el cuestión... porcentaje de las víctimas, pero mucha gente nunca lo manifiesta. Nunca lo manifiesta. Puede ser que el porcentaje, la prevalencia sea superior. Entonces, me gustaría saber cómo podríamos ayudar para que esos chicos y chicas que están siendo víctimas de bullying puedan expresarse, puedan contarlo, porque no sé, que no piensen que no les vamos a creer, que no piensen que vamos a decir, mira, es una tontería, si eso no es nada, hay que ver, pues tómatelo de otra forma. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que cuando en un centro hay un buen clima de confianza, cuando los profesores, como estaba diciendo Alicia, cuando los profesores tienen una buena relación con los niños, generalmente suelen abrirse más y suelen contar cosas de su ámbito más personal y más privado. Por lo tanto, es más fácil que en los centros pequeños, en donde se puedan considerar una pequeña familia, centros donde solamente hay una línea y no son una línea que esté demasiado masificada, pues puede ser que el alumno encuentre una mayor confianza para decir lo que le pasa. También hay una serie de indicativos que los puede observar, sobre todo más la familia que el profesor, porque el profesor cuando tiene una ratio de 38, mira, de verdad, si es que ya no te sabes ni el nombre de los chiquillos, por muchas horas que estés, porque sales de una clase, te metes en otra, entonces es mucho más difícil que el profesor lo pueda detectar. Pero los padres, los niños, los propios amigos, no lo sé, ¿qué pensáis vosotros? Que me puedan decir los profesores que son ellos los que están más en contacto con ellos, si es cuál es la forma en que ellos utilizan para ganarse el cariño y la confianza, para que esa confianza pueda trascender más allá de lo que es la relación esta de educativa, no lo sé. A mí eso me pilla un poquillo grande, me pilla un poquillo lejano, porque no he trabajado en secundaria. ¿Algún profe por ahí que quiere intervenir? Ana, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Adelante, Sara. Hola Ana, soy Sara, la compañera de tu hermana Alicia, que acaba de intervenir. Sí. Hola Sara, qué gusto. Hola, en relación con lo que comentaba Alicia, es que justamente ayer tarde que tuvimos una reunión de equipo técnico pensando en formación del profesorado, pues bueno, casi siempre para mejorar pues la respuesta educativa del alumnado y tal, decidimos que últimamente, en los últimos años, el profesorado nos hemos volcado mucho en lo que es mejorar nuestra competencia digital.
y desde el año pasado con la pandemia ya ha sido a marchas forzadas porque la situación lo requería. Entonces nos hemos formado en plataformas, en dispositivos, Moodle, Classroom. Y de pronto ayer hacíamos una reflexión pensando que a lo mejor había que volver un poco a los orígenes, que es que la base de la educación son las relaciones entre personas. Nos relacionamos entre docentes, nos relacionamos con las familias y nos relacionamos a diario, básicamente con nuestros alumnos. Y efectivamente hay una frase que tú has dicho que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que es: no podemos entrar a las clases y mirar a nuestros alumnos y alumnas desde el punto de vista cognitivo, sino como adolescente y preadolescente, sabiendo todo lo que esto conlleva en su organismo de cambios emocionales, de inseguridades, de temas que ellos traerán, de sus mochilas particulares. Entonces pensamos que el profesorado necesitamos en general, y en nuestro centro así lo decidimos, mejorar nuestra competencia emocional. Porque mejorar la competencia emocional significa prevenir, desde lo que nosotros aprendamos y aprendamos a relacionarnos con los alumnos de otra manera y a enseñarles a ellos también que nosotros también demandamos de ellos respeto, que se porten bien en clase, que nos escuchen, en fin. Mejorar ese tipo de relaciones previene conductas violentas, aporta seguridad al alumnado, nos acerca a profesorado y alumnado desde otra perspectiva. Yo este año, así a nivel anecdótico, ¿no? Estaba haciendo un curso de educación emocional y yo he aprendido un montón de claves que las he llevado a mi aula. Y yo empiezo el aula de manera distinta, haciendo un saludo distinto y dedicando unos minutos a preguntas como lleváis el día, cómo ha ido el día, cómo pasasteis ayer, cómo tal. Y entonces los alumnos se van abriendo. Totalmente. Se van abriendo y me van contando cosas personales, pero es que además ellos terminan haciendo lo mismo que yo hago con ellos. Y me dicen: bueno, teacher, que tengas tú una buena tarde, que ayer decías que te dolía la cabeza, que te mejores, que tengas un buen fin de semana. Es decir, mi relación ha mejorado muchísimo con 4 tonterías de 4 cosas. Bueno, tonterías para que no me son entendan. tonterías, ¿eh? Con es 4 que las emociones... cambios que he hecho y a mí me ha servido tremendamente. Entonces ayer hablábamos entre todos los compañeros, lo digo porque ahí hay padre y madre escuchando, profesores del centro del Instituto Argar. Quiero decir que hay que darle una vuelta a eso porque a lo mejor tenemos que volver al origen de lo que son, que las personas cuando nos relacionamos, lo primero que ponemos en marcha son emociones. Totalmente. Y te voy a poner, y yo voy a ir más allá. Tú te has dado cuenta, bueno, a lo mejor no te has dado cuenta, pero tú te has dado cuenta de los niños chiquitillos que están en edad de preescolar, que adoran a la maestra. Entran, la seño las trata con cariño, un beso, los niños se vuelven locos. ¿Por qué? Porque reciben este cariño, se tratan de una manera, se trata como niños pequeños, se le trata con esa especialidad por la edad que tienen y ellos lo reciben muy bien y ellos también lo devuelven muy bien. Luego ya cuando tienen una determinada edad, probablemente el profesor es el que tiene que dar el primer paso porque a lo mejor a ellos les da vergüenza comenzar de forma amable porque no están acostumbrados, ¿no? Entonces el primer paso yo creo que lo tiene que dar el profesor porque ellos son receptivos y en el momento en que das cariño, recibes cariño. Eso está demostrado. La agresividad solamente responde a agresividad y el cariño responde con cariño. Eso está más que demostrado. Vale, muchas gracias, Ana. Además, me ha encantado tu charla, ¿eh? Gracias, Sara. Un saludo. Un saludo. Bueno, me encanta además que la ciencia y la transferencia científica de, en este caso, una investigadora de la Universidad de Almería, pues nos ilumine con su sapiencia, ¿no? Es maravilloso. Es un gustazo, la verdad. Qué bonita que es la ciencia, qué bonita que es la metodología científica, qué bonito es que te expliquen las cosas argumentando y con datos y que te presenten así conclusiones y que tú puedas reflexionar sobre tu entorno, sobre tu vida, sobre tus propios prejuicios y estereotipos, sobre cosas que pensamos que son de una forma y que de esta manera la tenemos blanco sobre negro, ¿no? Y como decía Isabel, y también poner nuestras cabezas a pensar. Es un placer enorme, un gustazo. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere intervenir, por supuesto que no hay ningún problema. Yo voy a ir cerrando ya por la hora porque creo que hemos tenido Charlamos mucho, ¿no? Un rato bueno.
El tema lo merece. Me decían por aquí, por el WhatsApp, ¿podíamos estar mucho más rato? Pues claro que sí. Las cosas también las tenemos que ir asimilando y madurando. Así es que desde LAMPA solamente pues darte las gracias enormemente por esta charla, por como nos lo ha explicado. Además, yo sé que es un esfuerzo también, sabemos todos y todas que es un esfuerzo explicar las cosas de una forma que la podamos entender, que no sea mucho término científico, que no sé, pero al mismo tiempo también... No he querido poner en los resultados, no he querido poner análisis estadísticos porque me parece que era demasiado tedioso. Digo, no tiene mucho sentido hablar de que he hecho esta prueba, la otra, para que vean. Es mucho mejor llegar a unas conclusiones, pero evidentemente todo esto tiene un rigor científico que lo avala. Quedan muchas cosas más por trabajar, por investigar, y estoy a vuestra disposición para cuando queráis otras charlas. Yo sí, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Ana Martínez, un placer enorme. ¿Alguien quiere intervenir, decir algo? ¿Nadie? Damos por finalizado. Pues yo sé que en nombre de todos, porque estamos por aquí hablando sobre todo por WhatsApp y tal, y de la gente también que lo ha visto a través de YouTube, muchísimas gracias de nuevo. Nos ponemos a pensar, también nos ponemos desde LAMPA a buscar alternativas, lo que nos habéis dicho, el trabajar familia, profesorado, alumnado, el buscar esos puntos de unión, de encuentro, en hacer esa familia, y también en empezar a pensar qué puede estar pasando, no tener prejuicios y que las cosas salgan con naturalidad. Y sobre todo también quiero recordar ese dato que tú nos dabas con ese bullying que sufren las personas que tienen una orientación sexual que no es la heterosexual, porque realmente también ahí los datos eran clarísimos, también en cuanto a minoría étnica. Bueno, predice en más de un 50%, casi un 60 y tantos %, las probabilidades de ser víctimas de acoso y otro tanto en ciberacoso. Así que imagínate lo importante que es. Pongámonos las pilas, porque a veces esa broma o ese comentario sin intencionalidad igual tiene un peso muy diferente y está haciendo muchísimo daño a algún niño, a alguna niña que está en su derecho de estar con el mismo trato y con la misma sensación y viviendo esa aventura que es la escuela. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado a través de YouTube, a través de videoconferencia, y hasta la próxima actividad de LAMPA, que ya será de cara al próximo curso, y ojalá que pueda ser ya presencial. Ojalá. Muchas gracias por invitarme y espero